Tiempo de tomar el pulso del mercado y a esta hora con Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buen día. Bueno, lo primero quería preguntarte cómo ves el momento del mercado. Estamos en plena antesala de conocer el dato de inflación en Alemania antes del PCE en Estados Unidos y eso sí, ya hemos conocido datos de España y de Francia. ¿Cuál es el momento? Bueno, la inflación sigue siendo el elemento fundamental. Después de los errores del año 2021, pues está centrando toda la actuación de los bancos centrales y de alguna manera casi todos capitaneados por lo que pueda suceder por parte de la Reserva Federal. Por eso la importancia del PCE de esta tarde, puesto que de alguna manera se interpreta que es la medida favorita de la Reserva Federal para medir la inflación. Hay una cierta sensación de que los bancos centrales están preocupados por la inflación y de alguna manera están lanzando mensajes de que no tienen prisa para bajar los tipos de interés y que por lo tanto ese proceso de bajada de tipos de interés que ya en noviembre se pensaba que iba a ser ya tan pronto como marzo, empieza mañana marzo y prácticamente ya casi todo el mundo descarta que haya bajadas de tipo de interés en marzo, cada vez se va trasladando en el tiempo y ahora mismo ya casi se está trasladando a junio y no sé si al final acabará trasladándose a julio. Aún así los mercados la verdad es que acaban por pasar de todo esto y siguen con sus tendencias alcistas. No obstante, esta preocupación por parte de la Reserva Federal, yo creo que es una moderación y una prudencia, yo creo que necesaria, puesto que a diferencia de lo que está pasando con las tasas interanuales, que caen por efecto base, la inflación está lejos de estar todo lo controlada que de alguna manera nos quieren hacer pensar por la caída de la tasa de la inflación. Sin ir más lejos, en España prácticamente caen porque el año pasado subió la electricidad y este año ha bajado, porque los alimentos el año pasado subieron y ahora se han mantenido estables. Ha compensado un poco el tema de los carburantes, que el año pasado bajaron y este año han subido, pero realmente si uno mira lo que pasa mensualmente en febrero, pues el dato no es muy positivo, yo diría incluso que hasta negativo. Si el incremento mensual de la inflación en febrero en España está como mucho sube un 0,2% o como mucho baja un 0,1%. De media incluso podríamos decir que está alrededor de una caída del menos 0,1 en los últimos 20 años y si descontamos los años de la pandemia, posteriores a la pandemia, incluso de media cae un 0,2% y ha subido un 0,3%. Como el año pasado subió un 0,9, esa caída de 6 décimas del 0,9 del año pasado al 0,3, pues es lo que se ha trasladado a la tasa interanual. Pero desde luego la imagen ya no es la misma. De hecho, incluso en enero ya lo teníamos parte de ese problema. En enero la situación es que generalmente siempre los precios caían y este año han subido. Con lo cual, de alguna manera, es lo que, de alguna manera, el efecto base no nos pudo ayudar y por eso la inflación interanual subió el mes pasado. Pero se vuelve otra vez a repetir el mismo parámetro. Este enero pasado y este febrero pasado, en tasas mensuales, han sido poco menos que no deflacionario como pretenden decirnos a través de la tasa interanual. Y por eso creo que los bancos centrales hacen bien en ser muy precavidos a la hora de dar por finalizada la batalla contra la inflación. Mira, en esa batalla contra la inflación, a partir de los datos que hemos conocido esta mañana y a la espera de conocer la de Alemania, lo estaba señalando las comparativas, mirando el efecto de los combustibles, pero hemos visto cómo la presión energética sigue sobrevolando algunos de esos parámetros. Lo hemos visto en Francia, donde el crecimiento más rápido de los precios de la energía contrarresta, por ejemplo, la desaceleración en los costos de los alimentos. No sé. ¿Hasta qué punto, por dónde crees que pueden venir esos mayores riesgos inflacionistas? Porque Lagarde lo ponía más sobre las revisiones salariales sin pasar por lejos lo que sea el resto de los componentes. Pero ¿cómo ves realmente esos distintos alimentadores de la inflación? Yo creo que el problema de la inflación, no me canso de decir que aunque estamos empeñados en el tema de los salarios, digamos que los trabajadores de alguna manera quieren recuperar parte de los desaguisados de la política fiscal y política monetaria de la época de la pandemia, de ese exceso de estímulo que se provocó en aquel momento y por lo tanto de alguna manera decirle ahora
a los trabajadores que se aguanten y que pierdan la competitividad, pierdan su capacidad de consumo solamente porque ellos decidieron en su momento lanzar unos programas excesivamente ambiciosos, pues me parece que no tiene mucho sentido. Y los bancos centrales continúan empeñados en lanzar esa idea de que la inflación es salarial, de que la inflación es de los cuellos de botella en las cadenas de suministro, en la energía, pero realmente es un problema monetario y un problema fiscal. En Europa, afortunadamente, hemos hecho bastante bien los deberes, pero sobre todo se concentra en países como Luxemburgo, como Alemania, como Holanda, es decir, los más austeros. Sin embargo, la política fiscal en el sur, en Italia o en España, está todavía muy alta. De hecho, prácticamente el año pasado, no, el anterior, teníamos un déficit alrededor del 6% en España, 8,8% en Italia. El año pasado cerramos algo mejor, pero muy poquito mejor, el 8%, por ejemplo, en Italia. Son déficits extremadamente altos. Quizá por eso su actividad económica se ha visto menos resentida frente a una Alemania que su déficit público el año pasado fue del 2,5%. Y por lo tanto, de alguna manera, necesitamos que haya una moderación fiscal para ayudar a los bancos centrales que de alguna manera han hecho, pero no han hecho todo lo que deberían hacer. En cualquier caso, siguen todavía inyectando liquidez, todavía hay exceso de liquidez en el mercado y eso es lo que realmente está provocando la inflación. Centrarnos ahora en los salarios continúa siendo hacerle el juego a los bancos centrales para darnos a entender que la culpa es nuestra. No, señor, la culpa es suya y usted lo que prácticamente ha hecho es prácticamente perder toda su credibilidad y perder toda su independencia y ahora se ve obligado a mantener una situación que de alguna manera le ata las manos para un control efectivo de la inflación y por tanto de alguna manera se lanzan los mensajes de siempre de los salarios, pero realmente se ha hecho poco en tema monetario, hay que hacer mucho más en tema monetario, pero sobre todo hay que hacerlo en el tema fiscal y en los países del sur. Mirando otras cuestiones, ya que hablábamos de y el mapa geográfico, hemos escuchado esta mañana a Vladimir Putin hablando sobre la posición de los grandes bloques económicos en lo que es el escenario internacional, señalando el crecimiento imparable de los BRICS frente al G7, más allá de su discurso político, mirando precisamente a esos bloques, cómo se están fortaleciendo y enfrentándose. Quería preguntarte cómo estás viendo ese avance por parte de los BRICS en medio de esos llamamientos y de esos movimientos para esa desdolarización. Es inevitable. Yo creo que estamos en un proceso de cambio del hegemón mundial. Prácticamente los países del G7 que representaban hace pues 20 o 30 años más allá del 60% del PIB, en este momento prácticamente están alrededor del 50% del PIB y los BRICS de alguna manera están acercándose a representar un porcentaje nada desdeñable de la actividad económica global. Ellos de alguna manera lo que vienen es a pedirnos que ya que ha cambiado un poco las fuerzas económicas, porque eso se vea también reflejado en las capacidades en un sector financiero y en una arquitectura financiera que también tenga en cuenta sus necesidades. Llevamos prácticamente 10 años negándoles esa posibilidad y ellos de alguna manera lo que han ido es pues construyendo una realidad aparte. La guerra de Ucrania lo único que ha hecho es acelerar todo ese proceso de separación entre ambos bloques y de alguna manera en estos momentos los BRICS les están diciendo claramente al mundo: nosotros tenemos un poder económico global, somos en algunos momentos, incluso podemos llegar a ser la locomotora económica mundial, incluso mantenemos parámetros mucho más sanos que vosotros en cuanto a endeudamiento público, en cuanto a gestión un poco de la actividad económica y por lo tanto de alguna manera deberíamos nosotros tener un cierto peso en esa arquitectura global y por tanto les ha dicho a lo que es el antiguo G7: o admitimos que hay que cambiar el hegemón del dólar y por lo tanto ir a una desdolarización, o vamos a una desglobalización. Son las dos grandes funciones. Y yo creo que Occidente ha decidido la desglobalización. De alguna manera esa desglobalización, siguiendo un poco con el punto que estábamos hablando antes, es profundamente inflacionaria de alguna manera, dado que la globalización fue muy deflacionaria. Y por tanto es un elemento fundamental
que Occidente debería plantearse en algún momento si debemos mantener la desglobalización y aceptar algunas de las reivindicaciones que de alguna manera estos países nos están poniendo sobre la mesa. Y ahí es donde está el trasfondo de todas las guerras que tenemos ahora y enfrentamientos que van más allá de los cañones y se está acercando a una guerra incluso financiera, aprovechando nuestra capacidad de control todavía de unos mercados financieros que de alguna manera todavía no se han separado del todo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer una vez más. Alexis Ortega, analista independiente, un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vos. Y nosotros